Bueno, es decir, el tema de hoy que vamos a ver ahora va a ser máquinas simples. Una aplicación de estática es una máquina simple, son dispositivos que nos van a permitir realizar una fuerza que sea más chiquita de la que necesito para mover un cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Eh, si tuviésemos, quiero decir que acá en este PowerPoint no está, porque la vamos a ver aparte, vamos a trabajarla aparte, es que no es una máquina, pero bueno, podría pensárselo de esta forma, es un plano inclinado, ¿sí? Si yo fuera empujando un cuerpo a través de un plano inclinado, paralelo a él, si yo lo empujase paralelo al cuerpo, requeriría menos fuerza, una fuerza menor que si yo directamente lo tuviese que levantar la misma altura a la que está elevado ese plano, ¿sí? Ese en particular, ese caso en particular, lo vamos a ver aparte porque tiene un poquito más de análisis con las fuerzas, composición y eso. Acá vamos a ver unas máquinas muy simples que, como les digo, nos permiten hacer una fuerza menor, por ejemplo, para mover un cuerpo, o nos permiten cambiar la dirección, ¿sí? De la fuerza que yo estoy haciendo. Por ejemplo, ahora vamos a ver ese caso. Alguien tiene en su casa algún tipo de persiana o cortina para enrollar, puede ser una cortina blackout o una persiana de las de toda la vida que tenían en las casas, que tenemos una soguita o una correa y tenemos que tirar de la correa. Si tienen alguno de ustedes una de esas persianas, se van a dar cuenta de que cuando nosotros queremos levantar la persiana, es decir, irla enrollando y que se vaya levantando, eh, el sentido común nos diría, si yo quiero levantar algo, la fuerza la tengo que hacer hacia arriba, pero sin embargo, tenemos un mecanismo que nos permite que esa fuerza la hagamos hacia abajo. ¿Está bien? O sea, yo cuando levanto una persiana, tiro hacia abajo de la correa, de lo que sea que tenga, del cordoncito, si tenemos una blackout, ¿sí? Entonces ahí estamos cambiando la dirección. Y también, como la vamos levantando parcialmente, hacemos mucha menos fuerza que si la levantásemos todo de una. ¿Está bien? Entonces, todo ese tipo de mecanismos, por ejemplo, el que emplea una persiana, hay otros que se llaman tornos, pero no es el torno que usamos, la máquina que usamos para tornear piezas, sino el torno es, por ejemplo, el mecanismo que tienen los pozos de las películas del lejano oeste, que uno iba enrollando una soguita y iba levantando el balde, los aljibes, esos, los pozos, bueno, eso también se llama torno. Y el mecanismo más simple que son las poleas o conjuntos de poleas. Todos esos son máquinas simples. La más simple de todas que vamos a ver es la siguiente. Por ahí. La más simple de todas de las que vamos a ver es, bueno, acá está lo que les decía de la persiana, ¿no? Uno tira para abajo, pero en realidad la fuerza va para arriba. Es la palanca. Palanca es ni más ni menos que un sub y baja, por ejemplo. ¿Sí? Eh, es un pivote, un punto de apoyo y una viga, algo que yo considero para mi análisis unidimensional. Puede ser un perfil o puede tener un perfil distinto, pero yo para mi análisis lo voy a considerar como si fuera unidimensional, como las palancas que estudiamos cuando hicimos el parcial, ¿sí? Pero también claramente podría ser una tabla apoyada en un pivote, un fulcro. Barra rígida, que tiene la posibilidad de girar en torno a un punto de apoyo. Por eso les dije el sub y baja. Entonces, ven acá, esto no es unidimensional, pero después cuando hagamos el análisis lo vamos a considerar unidimensional, como una línea esto. Vamos a hacer el dibujito de una línea. Pero bueno, tengo un apoyo. Por ejemplo, si tenemos la de primer grado, que es esta, de un lado del apoyo tengo la carga y del otro lado tengo la potencia. Entonces, si yo hago fuerza hacia abajo, voy a poder levantar esta resistencia que también hace fuerza hacia abajo. ¿Lo ven? El famoso sub y baja.
Otros casos, bueno, los nombres, primero, segundo, tercer grado, no es que tienen que acordárselos, lo importante es que entiendan que son cosas distintas. Por ejemplo, en este caso yo tengo el apoyo en el extremo y tanto la potencia, que es la fuerza que yo voy a hacer, como la resistencia están posicionadas distintas. ¿Sí? Entonces, para levantar esta carga que está acá, yo voy a tener que hacer la fuerza de este lado. Y acá yo voy a hacer la fuerza de este lado, ¿sí? Pero la resistencia la tengo tirándome hacia arriba, o sea que esta potencia va a tratar de bajar de contrarrestar esta fuerza. Acá lo vemos en un caso sencillo, pero podemos también pensar en objetos que usan esta misma, eh, están poniendo el presente, que usan este mismo criterio. Por ejemplo, pensemos un poquito en la palanca de primer grado, ¿sí? Una balancita, bueno, ni hablar de sub y baja, ¿no? Pero una balancita, eh, una de estas barreras, un alicate, o sea, cualquiera de estas cosas las podríamos llegar a pensar como un, una palanca de primer grado. La de segundo grado. Bueno, el tipo de objetos que cumplen con este tipo de criterios son la carretilla, ¿sí? Yo tengo el apoyo en el extremo, voy a hacer fuerza acá y la carga va a quedar en el medio, por ejemplo. ¿Está por qué hago hincapié particularmente en esto? Porque después tenemos un ejercicio donde vamos a trabajar con una carretilla. Entonces, acordémonos más o menos cómo la representaríamos. Esta ruedita, que sería el apoyo, acá la potencia, las manitos que levantan, y acá estaría la carga, la harina, lo que sea que yo transporte, ¿sí? Fíjense que no es una barra unidimensional, es una carretilla, pero bueno, es una modelización que uno hace. Y bueno, de tercer grado, podemos pensar un tenedor, una pincita, ¿sí? Yo hago la pincita de depilar las cejas, que la fuerza se hace en el medio. Un tenedor, un cosito para ganchitos, hay varias cosas que podrías muy simplificadamente pensarlo como una especie de palanca de tercer grado. Bueno, lo importante es cuál es la relación que caracteriza. Acuérdense que acá estamos pensando en una única resistencia, una única fuerza a la que tengo que vencer, no vencer, que tengo que igualar, digamos, y una única potencia. No estábamos pensando en las palanquitas que trabajamos antes, que eran más complejas porque tenían más cosas. Cuando tengo solamente una fuerza y una resistencia, supongamos, por ejemplo, en este caso, un trabajador necesita levantar un objeto que pesa 500 newton. Acá tengo un objeto, esta bolita pesa 500 newton. Con una palanca cuyo brazo de palanca mide 2 metros. O sea, de acá donde está el apoyo, tengo 2 metros hasta donde yo voy a hacer la fuerza. ¿Sí? Y el de resistencia, o sea, el brazo de resistencia es esto, ¿no? De donde está el apoyo hasta donde está la resistencia, justamente. Mide 50 centímetros. Entonces tengo 2 metros y 50 centímetros. Y me pregunta, vino el sodero. Sí. ¿Van a escuchar ruido? No le demora. Me pregunta, ¿qué fuerza necesito para mover el objeto? ¿Está bien? Entonces, en este tipo de casos tan sencillos como palancas, tanto sean de primero, segundo, vamos a definir un par de cositas. Bueno, primero, ¿qué grado es? Estamos claros que esto es de primer grado, ¿no? Fuerza y resistencia en a ambos lados de lo que es el apoyo. Esta ecuación la vamos a usar para todas las palancas, primer grado, segundo grado, tercer grado, no importa, siempre es la misma. F es la fuerza que yo voy a hacer y D es el brazo de palanca de la fuerza. ¿Qué es el brazo de palanca de la fuerza? La distancia entre la fuerza y el punto de apoyo. Y P es la fuerza, la resistencia, digamos, ¿sí? Y D2 es la distancia entre donde está esa carga o esa resistencia y el punto de apoyo.
Siempre es lo mismo. Es decir, es sumatoria de momentos igual a cero. Si yo pongo me quedaría F por D1 menos P por D2 igual cero, es lo que venimos trabajando. No es nada nuevo con respecto a lo que venimos trabajando, ¿está bien? O sea, yo esto lo podría pasar restando, igualar a cero y es sumatoria de momentos con respecto a este punto igual a cero. No hace falta que se acuerden la ecuación si lo quieren, pero es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que en estos casos simples uno puede decir, bueno, F por la distancia al punto de apoyo igual a P por la distancia al punto de apoyo. Entonces, en este caso, la fuerza F por 2 metros va a ser igual al peso P del objeto por 0,5 metros. O sea, F por 2 metros igual a los 500 newton por 0,5 metros. O sea que la fuerza va a ser los 500 newton, que es lo que pesa el objeto, por los 0,5 metros, que es su distancia, dividida la distancia del brazo de palanca que yo tengo acá. Da 125. Me da 125 newton. ¿Pero se entiende más o menos el procedimiento? Sí, profe. ¿Alguien tiene Igual alguna ahí, duda? ahí sería para mantenerlo en equilibrio, ¿no? O sea, se debería aplicar un poco más de 125. Sí, 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 pero siempre uno, como estamos trabajando con estática, lo que pensamos es para mantenerlos en equilibrio, o sea, para que este punto, o sea, una vez que quede en equilibrio, esto va a quedar así, ¿no? Para que este punto no se supone que nosotros arrancamos el problema con esta fuerza, esta otra, entonces la palanca va a estar en equilibrio. Si le ponemos un poquito más, la vamos a levantar. Eso es Claro. para un poquito más, si se quiere, sí, para mover el objeto. Depende, si lo quisiera mover a velocidad constante, podría darle un pequeño fuerza inicial y después mantenerlo. O sea, ya con 125,1, esto se va a estar moviendo. Está bien, Pero está bien. sí, 121 lo que lo pone así para mover el objeto, pero bueno, es a partir de 125. Pasa que si le doy mucho más se puede acelerar y yo no quiero que se acelere. Quiero que se mueva a velocidad constante. Entonces, si la sumatoria de fuerzas a mí me da cero, el objeto, ¿qué pasa? O bien está quieto o bien se mueve a velocidad constante. Entonces también podría ser si yo lo quiero mover a velocidad constante, en teoría con 125 newton me alcanzaría. De vuelta, cómo llegó a empezar a moverse no es el motivo de discusión. Pero supongamos que ya venía moviéndose, si yo le quisiera bajar al revés, quisiera bajar la fuerza lo suficiente como para que no se acelere, por ejemplo, para que se mueva a velocidad, para que se siga moviendo, pero a velocidad constante, 125 newton. Ahora, si yo quiero una fuerza que me permita acelerar el objeto, sí tendría que ser mayor. Está bien, está bien. Pero, pero bueno, la fuerza de equilibrio me permite ya moverlo a velocidad constante. Cambiaría el problema si la fuerza la realizara a 1 metro del punto de apoyo. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Si el brazo de palanca fuera más corto, sin Habría que hacer aplicarle cuenta. más fuerza, ¿no? El doble. Claro, habría que aplicarle más fuerza. O sea, cuanto más largo es el brazo de palanca, es mejor la fuerza, es menor la fuerza que yo tengo que hacer. ¿Sí? Siempre nos conviene el brazo de palanca lo más largo posible porque la fuerza se reduce mucho. Exactamente. Acá está, creo, otro más. Dice, estamos a ver un cuerpo de 60 kilos de masa con una palanca. Calcular la posición, cuidado, que acá me pregunta la posición del punto de apoyo. Si la longitud total de la palanca es de 4 metros y la fuerza a aplicar es de 200 newton. Entonces, para empezar, el cuerpo me está dado en masa. O sea, ¿cuál es el peso de este cuerpo? El peso, no la masa. 600 newton más o menos, un poquito menos. 600 newton. Siempre redondeamos a 10 el valor de la aceleración de la gravedad, ¿eh? Pero no vayan a confundirse, esto es la masa. Entonces, yo tengo de vuelta F1 por D1 igual a P por D2. Siempre. F es la fuerza que yo voy a hacer, D1 es la distancia del punto de apoyo.
P es la fuerza, la resistencia del objeto, la carga, y D2 es la distancia. Ni siquiera necesito dibujarlo si no quiero. O sea, solo hacer la cuentita. Esto es dato, porque es la fuerza que voy a aplicar, esto es dato, porque es la fuerza a la que tengo que resistir. ¿Cómo pasaste de Eh, kilos a newton, profe? ¿Cómo? ¿Cómo pasaste de 60 kilos a 600 newton? Y porque el peso es la masa por G. Es lo que trabajamos en estática cuando hicimos ejercicios de estática, cuando hicimos la parte de diagrama de cuerpo libre. Siempre el peso es la masa del objeto multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad. El valor de la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. 9,8, pero usamos 10. Entonces, 60 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado me queda 600 newton. Ah, ¿Sí? sí, sí. Bueno, Matías, lo hemos hecho, ¿eh? Fíjate en los ejercicios de la lamparita que colgaba. A veces le podíamos dar el peso, a Sí, veces sí, no. recién me Creo que hay acordé. algunos que digan la masa. La masa, para pasar de masa a peso, digamos, M por G. Que G siempre lo tomamos positivo, es un número. Bueno, tenemos 200 newton por la distancia 1 igual a 600 newton por la distancia 2. Ahora, yo no conozco ni la distancia 1 ni la distancia 2, ¿verdad? No me está diciendo ninguna de las dos, pero sí me está diciendo una relación entre esas dos distancias. ¿Cuál es? La longitud total, que de 4. O sea que de 1 más de 2, ¿cuánto miden? 4 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Estamos pensando una palanquita de segundo grado, ¿no? De primer grado, perdón. Estoy pensando que es el mismo caso que el anterior, donde tengo Se el puede pivote en hacer el medio sustitución. y puedo hacer sustitución. De acá podemos despejar cualquiera de ellas, de uno o de dos, la que quiera. Entonces, por ejemplo, si despejo de uno, me queda 4 metros menos de 2 y lo reemplazo acá donde está de uno. ¿Ustedes pueden ver mi mouse? Por las dudas les pregunto. A veces no Sí, se sí. ve. El puntero, ¿lo ven? Sí, se ve. A veces- Perfecto. Pues a veces no se ve y a veces sí. Entonces, por las dudas quería saber. Bueno, 4 metros menos de 2 me quedó que es de uno y lo voy a reemplazar donde está de uno. Y ahora es una ecuación con una incógnita, porque esto distribuye, ¿no? Voy a tener 800 newton metros, o sea, 200 por 4 newton metros, 200 newton por D2, con un menos, 600 newton por D2. O sea que voy a tener, bueno, acá me salté un paso, pero todo, a ver, paso esto que está acá, si quieren lo hacemos, el pasito intermedio. Así no. Bueno, de acá me salté un pasito, vamos a hacerlo por las dudas. Tenemos, esto ya lo puedo escribir como 800 newton metros. Y acá tenemos igual, 600 newton, igual, por D2, eh, 2 más, y en el siguiente paso saco de factor común, el, s- o lo sumo, 600 más 200. Esto me queda 800 newton por D2, ¿lo ven? Y en este caso tengo 800 newton metro. ¿Estamos bien? Por ahí se entiende un poquito mejor, pero es lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale D2? Bueno, D2 va a valer
Todo esto dividido en 800 newton. O sea, voy para atrás. De acá saco que D2 es igual a 800 newton metro dividido 800 newton. Tingui tingui. Y me queda que D2 es 800. Oh, perdón, 800 no. Un metro. Es un metro, sí. Bueno, ahora lo borro, ¿verdad? Así que un metro. Si D2 es un metro, D1 va a ser ¿cuánto? 3 metros. Ah, exacto. Ahí no, creo que se entiende más claro ahí que en la filmina, por eso lo hice en esa parte. Pero es lo mismo. La cuenta está bien de las dos formas. Como que le fui dejando, este lo tengo de antes, le fui dejando el 200 por 4 el 200 por 4 y ahora me molestaba. Quería ponerle 400, 800 de una buena vez. Puedo borrar esto y les dejo la filmina original, total dice lo mismo, ¿no? Vamos a dejar la filmina original como está. Oh, sí. Era por si no se entendía o algo, simplemente. Ahí le pongo hasta el final, entonces. Uy, perdón. Ahí. Es la misma, ¿no? Bueno, acá tuvimos que pensar en dos ecuaciones, porque había dos incógnitas, de uno y de dos. Entonces teníamos que buscar una segunda relación, que fue justamente que la suma de las dos daba 4 metros. Es un sistemita de ecuaciones para hacer por sustitución, nada más. Pero no se equivoquen con las unidades. ¿Vamos a otro? Sí, sí. Sí, 18 dice, ¿cuál deberá ser la longitud de una carretilla? Acuérdense, ahora volvemos, para atrás. Si al aplicarle una fuerza de 20 newtons levanta una carga de 50 newtons de materiales y la carga se considera concentrada a 20 metros del extremo. Recuerden que la carretilla, habíamos dicho que nosotros la considerábamos, por la desprolijidad, pero la considerábamos como una palanca de segundo grado, donde yo tenía la arena, acá tenía la carga y acá hacía la fuerza, o sea, la arena la tenía como concentrada en el extremo, acá tengo, no, perdón, la arena la consideró en el medio de la carretilla, acá tenía el apoyo que era la rueda y acá tenía los mangos de la carretilla que hacían lugar de la fuerza, ¿sí? Entonces, esto de acá va a ser, no sé, de dos, la quieren llamar, y esto de acá, todo esto va a ser de uno, ¿eh? Siempre de uno es la distancia de la fuerza al extremo y de dos es la distancia de la carga al extremo. Porque nos podemos confundir y decir que este pedacito es de uno. Entonces, si es como cuando trabajamos sumatoria de momentos, es la distancia entre cada fuerza y el punto de apoyo. De uno debería ser 50 centímetros, ¿no? No lo sé, ahora vamos a hacer la cuenta. Dice, ¿cuál sea la longitud de una carretilla? Se le aplicar una fuerza de 20 newtons. O sea, voy a tener F. Bueno, lo tengo hecho en el PowerPoint. F por D1 igual a P por D sub 2. ¿Está bien? Entonces, tengo que 20 newtons por D1 es igual a 50 newtons por 0,2. ¿Estamos bien? Entonces, pareciera que tenés toda la razón del mundo. Paso dividiendo y me queda 0,5 metros.
Pues ya se ve la relación, es 5-2, y acá tengo 2, esto tiene que tener algo con 5 para que me queden iguales las dos cosas. Así que sí, totalmente, 0,5 metros. Eh, entonces la longitud total de la carretilla es 0,5 metros. No le tenemos que sumar de 2 porque y hacer cosas raras, ¿sí? Es eso, nada más. Acuérdense que la longitud total de la carretilla va a coincidir con esta distancia, porque la fuerza está en el extremo, en el otro extremo. ¿Se entendió este? Sí, sí. Lo único importante acá era acordarse de que esto era una palanca de segundo grado, no es que tenía el apoyo en el medio y las cargas y la fuerza en los extremos. Vamos a hacer el machetito si quieren, yo ahora voy borrando. Seguimos. El siguiente dispositivo que nos aparece es la polea. Todos más o menos nos damos una idea de que es una polea, ¿no? Una ruedita canalada, ¿sí? Que gira en torno a un eje central y en la cual le ponemos una soga, una correa, una cadena, lo que sea, que va a ir girando solidaria a esa polea y me va a permitir transmitir el movimiento, a la carga, a lo que tenga, o sea, algo así, ¿no? Se supone que la correa, la polea, todo eso no desliza en esa canaleta, sino que se va moviendo solidaria a medida que la ruedita va girando. O sea, está como adherida de alguna forma, momento a momento, esa correa a esa polea. Entonces, lo que les decía hoy, yo puedo querer levantar algo y hacer la fuerza hacia abajo. Puedo, o no, o lo que sea. Pero en este caso, sí, estoy queriendo levantar esa pesita que tengo ahí y la fuerza la estoy haciendo hacia abajo. O en el segundo caso, la quiero subir y la fuerza la hago hacia arriba. La quiero bajar y la fuerza la hago hacia arriba. Bueno, depende de cada circunstancia. En el caso de que la polea no se desplace, porque puede moverse o no, la polea, por ejemplo, la primera polea que yo veo ahí está como agarrada, pareciera, no se ve el techo, pero pareciera estar agarrada al techo, por ejemplo. Pero la segunda pareciera estar suelta. Entonces, pueden estar fijas, así, o suelta como en el segundo caso, ¿sí? Colgando ahí, pero no está agarrada a nada. La primera está, se supone, agarrada al techo. En la polea fija, ¿sí? La fuerza que yo voy a tener que hacer va a ser igual a la carga que yo quiero levantar. Lo único que va a cambiar, el módulo de la fuerza va a ser igual a la carga. Lo único que va a cambiar es el sentido. Yo la fuerza la voy a hacer hacia abajo y la carga es hacia abajo, o sea, yo la quiero levantar esa carga, así que yo hago una fuerza hacia abajo, irónicamente, en vez de hacerla hacia arriba. En la polea móvil, la diferencia es que la fuerza que yo voy a hacer se va a ir dividiendo, se va a ver dividida por dos. Cuando la polea tiene la posibilidad de deslizarse, de moverse también, ¿sí? La carga se ve dividida por dos. Eso tiene algo que ver porque se lo lleva, la fuerza que se hace se lo lleva el punto fijo y la persona que está ejerciendo la fuerza. Claro, claro. Yo acá la puedo, no necesito mantenerla fija a la polea, sino que la polea también se puede mover. Entonces, esa fuerza se ve dividida por dos, exactamente. Es un aparejo. Un aparejo es un conjunto de poleas. Algunas poleas van a ser fijas y otras poleas van a ser móviles, ¿sí? Miren, en la figura uno que yo les puse ahí,
tenemos cuatro poleas fijas y cuatro que se van a mover solidarias con el objeto, si se pueden mover también. ¿Está bien? En la segunda figura, una sola de las poleas se fija. Las otras se van moviendo también, las otras tres se van moviendo, ¿sí? No están agarradas. O sea, están agarradas de un lado, pero no del otro. O sea, solo tengo una polea fija. El aparejo factorial, el primero de los que yo les dibujé, es un aparejo factorial. El aparejo factorial tiene el mismo número de poleas fijas que de poleas móviles. ¿Sí? Tengo dos poleas móviles, por ejemplo, en el dibujo que les hice, y dos poleas fijas. Cuando se dice un aparejo factorial de cuatro poleas, en general nos vamos a referir al número de poleas móviles. ¿Sí? No se habla de las poleas fijas. Cuando le decimos la cantidad de poleas, a veces se aclara, se dice tantas poleas móviles, pero si le dicen cuatro poleas solamente a secas, piensen que son las móviles, ¿sí? En los ejercicios, a menos que se aclare. Y tengo una única correa que va a estar, ven que sale de acá, esta correíta, y va recorriendo las cuatro poleas, en este caso, pero estas dos poleas se van a poder mover, estas dos no. O sea, a medida que yo le vaya soltando soga, estas van a bajar solidarias al objeto. ¿Sí? Estoy no, con el borrador todavía. Eh, ¿so? No puedo volver a puntero común. Pluma, puntero, marcador. Ahí. Ahí está. Bueno, la expresión de cálculo para un aparejo factorial, este de acá, es. Uy, perdón. Frío, vamos para atrás. La expresión de cálculo para un aparejo factorial es la fuerza que yo voy a tener que ejercer va a ser la carga dividido dos veces n. ¿Sí? Porque es P sobre 2, pero acuérdense que eso era para una única polea. Pero si tengo más de una polea móvil, es P dividido 2 por la cantidad de poleas móviles. ¿Sí? N es el número de poleas móviles. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un aparejo factorial de cuatro poleas, ahí está, cuatro poleas se refiere a las móviles, ¿sí? Se equilibra, tengo que equilibrar para no poner levantar, para no complicar la vida, pero si se quiere mover un cuerpo, se quiere levantar, se quiere equilibrar o mover a velocidad constante. Pero se equilibra un cuerpo que pesa 500 newton. ¿Cuál es la fuerza aplicada? Bueno, la fuerza, la cantidad de poleas móviles en este aparejo factorial son cuatro. Y las fijas son cuatro también, ¿sí? Voy a tener cuatro fijas y cuatro móviles. Y voy a estar con estas cuatro, voy a estar tratando de equilibrar este cuerpo que pesa 500 newton. Entonces, ¿cómo va a ser mi ecuación? Fuerza a aplicar va a ser la carga, que son los 500 newton, dividido 2 por n, que en este caso es 2 por 4. ¿Sí? O sea que mi fuerza va a ser 500 dividido 8 newtons. ¿Sí? Nada, o sea, estoy levantando un objeto o manteniendo de equilibrio un objeto de 500 newton, aplicando una fuerza de 62 newton. Y cuanto más aparejos tenga, mientras no haya consumo en forma de fricción, de calor, estamos hablando de un aparejo ideal, ¿no? Porque es obvio que si tenemos algún gasto mecánico en fricción, o se calienta, o lo que sea, vamos a perder parte de esa fuerza que nosotros hacemos. Pero suponiendo que el aparejo es ideal, todo esto son casos ideales, entonces vamos a necesitar
un octavo de la fuerza para levantarlo. ¿Está bien? Sí, Uno sobre dos veces la cantidad de poleas móviles es la relación que me va, con la que lo voy a tener que, la fuerza que voy a tener que aplicar. ¿Se entiende hasta acá? No es complicado el tema. Son máquinas simples. sí, sí, se entiende. Muy bien. Acá tenemos otro problemita. Le doy un cachito para que lo piensen. A ver, dice, necesito levantar un cuerpo cuya masa es de 200 kilogramos. Cuidado que está montado en masa eso, ¿eh? Y puedo aplicar una fuerza de 200 newton. ¿Cuántas poleas móviles deberá tener el aparejo factorial para poder levantar el cuerpo? 5 poleas, ¿o no? 5 poleas, me dicen por acá. ¿El resto está de acuerdo? 200 kilogramos son 2000 newton. Y yo dispongo de 200 newton, que es un décimo. Yo tengo una décima parte de la fuerza disponible para levantar ese objeto. Como cada polea me lo divide por dos, necesito 5 porque 5 por 2 es 10. Pero pues, si hacemos la cuenta, ¿sí? La fuerza va a ser el peso de este cuerpo dividido 2 veces n. Entonces paso el 2 veces n multiplicando para el otro lado, la fuerza dividiendo, y me queda que n es P sobre F, y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea que me queda 10 dividido 2, 5. Bueno, el 2 no necesitaba pasar el n. Pero bueno, de vuelta, es para que vean la relación. La relación entre el peso y la fuerza es 2 veces n. Es 2 veces el número de polea, lo que hablábamos hoy. No es que necesitaba pasar el 2, pero para que se vea mejor. ¿Sí? La relación entre la carga y la fuerza, que en este caso era 10, era de 10 a 1, porque era 2000 contra 200, me va a dar 2 veces el número de poleas. O sea que el número de poleas me tiene que dar 2 veces el número de poleas, me tiene que dar 10, que les decía antes. Por eso me da 5 como resultado. ¿Se entendió? Sí, ¿Una sí. pregunta de este? Sí, sí, profe. Bueno, era el siguiente, el del otro dibujito. Ese otro era un aparejo que se llama potencial. Yo acá voy a tener una única polea fija y todas las demás poleas, sí, van a estar unidas de alguna forma a la anterior. Pero se pueden mover, ¿sí? Todas las demás poleas sí pueden moverse. En la última de las poleas pongo el objeto que yo quiero levantar. Y acá no tengo una única correa, sino que tengo tantas correas, una correa por cada una de las poleas móviles. Tengo una acá, una acá, una acá, ¿sí? En este aparejo la expresión de cálculo es la fuerza que yo tengo que aplicar no es P sobre 2 por N, es P sobre 2 elevado a la N. Siempre N es el número de poleas móviles. Pero acá N no es un factor, es el exponente del 2. ¿Sí? Entonces, vamos con otro ejemplo. Un cuerpo sostenido mediante un aparejo potencial de 5 poleas, móviles de vuelta. Si la fuerza aplicada es de 60 newton, ¿cuál es el peso del cuerpo? En este caso tenemos 5 poleas móviles y una fija. Este dibujo no está bien, ¿sí? Este dibujo quedó mal, lo voy a borrar, porque quedaron tres poleas Igual le faltaría también móviles. móviles porque dice 5 poleas en general. Pero de vuelta.
Cuando no aclaramos, se considera que son las móviles, ¿eh? Si no lo aclaramos, consideramos que son las móviles. Este dibujo ni siquiera tiene cinco, tiene cuatro poleas, una fija y tres móviles. O sea que este dibujo es como para que no... solamente es una copia del otro dibujo para que tengamos una idea de cómo era el aparejo, pero creo que O sea, confunde más de serían lo seis que poleas ayuda. en total, cinco móviles y una fija. Tiene seis poleas en total. Muy bien. Cinco móviles y una fija. Porque este numerito que nos dan acá se refiere a las móviles. Exacto. O sea que en esta expresión de cálculo es 2 a la quinta, ¿verdad? O sea, este P, que es lo que yo no conozco, porque me pregunta cuál es el peso del cuerpo, dividido 2 a la quinta, me tiene que dar lo que vale la fuerza, que son 60 newtons. 1,8. 1920 Newton puede ser. No, Puede ser, porque esto va a ser 60 por 32, ¿no? 1920, casi. exactamente. O sea que con 60 newtons y 5 poleas puedo levantar una carga de 1920 newtons. Ven que es mucho más eficiente este que el anterior. Supongamos que tuviese 4 poleas, como en el anterior. O no, el anterior tenía 5 también. El anterior con 5 poleas podía levantar 10 veces o sea, podía hacer una fuerza 10 veces menor a la carga. Pero si este fuera igual, yo tendría que haber hecho una fuerza para levantar 1920 de 192 newtons. Y yo acá estoy haciendo una fuerza de 60 newton, estoy levantando algo de 1920. O sea que este aparejo, el potencial, es mucho más eficiente que el otro, porque 2 a la n es un número que para el mismo n es más grande que 2 por n. ¿Sí? 2 al cubo me da 8 y 2 por 3 me da 6. O sea, cuanto más grande es este número por el que yo divido, la fuerza que tengo que hacer es más chiquita para levantar la misma carga. Entonces, este tipo de aparejos, donde la relación es 2 elevado a la n, son mucho mejores que los aparejos factoriales. ¿Sí? Con menos fuerza levanto más carga. Profe, Vamos un en poquito. este tipo de aparejo también se había influido la distancia de la cuerda, ¿no? La longitud de la cuerda. En el cálculo no me está diciendo la longitud de la cuerda. Estamos hablando de la fuerza que yo tengo que hacer. Ahora, dependiendo de la longitud de la cuerda, es cuánto más tiempo, si se quiere, voy a tener que estar ejerciendo esa fuerza. ¿Sí? O sea, la longitud de la cuerda lo que me va a variar es la cantidad de tiempo que yo voy a estar ejerciendo esa fuerza para levantar el objeto. Pero la fuerza que Claro, yo voy a tener que ejercer va a ser siempre la misma. ¿Sí? claro, Pero la longitud sí, dependiendo de la longitud de la fuerza, de la cuerda, voy a estar más o menos tiempo levantándolo. Supongamos que no queremos el equilibrio, porque lo que queremos en general es levantar un objeto. Entonces, si yo lo quiero levantar con una velocidad constante, esa longitud de la cuerda lo que me va a dar es por cuánto tiempo voy a tener que hacer esa fuerza. Dice, ¿qué fuerza necesito aplicar en un aparejo potencial de 3 poleas? Potencial, ¿eh? Si debo levantar un objeto que pesa 1600 newton. A ver, ¿qué opinan al respecto? Acuérdense, la fuerza era la resistencia dividido 2 a la n. sí. 200 Newton. 200 newton, porque la tengo que dividir por 8. 2 al cubo. Este sí está bien el dibujito. ¿Sí? 200 newton. Efectivamente. Espérenme un cachito, porque esto me está trastornando. Este dibujo lo quiero volar. No puedo prestar esa confusión. Ahí bueno.
porque se ve que iba acá y me quedó pegado en la otra. Entonces, es un torno el que les hablé hoy. ¿Ven? ¿Se acuerdan los aljibes, los pozos? Bueno, tenemos un cilindro, una manivela y una soguita enrollada en el cilindro. Acá yo voy girando la manivela y va a ir bajando la soga, se va a ir desenrollando ese cilindro y este baldecito va a empezar a bajarlo, ¿ven? Entonces, la relación en este tipo de objetos, en estos tornos, es la fuerza por la distancia, que la distancia es, bueno, acá esto es la manijita, pero esta no influye, porque esta dirección es la misma que esta. La que me interesa es la que es perpendicular, ¿la ven? Entonces, la fuerza podría estar bien pensarla como que está aplicada acá. Esto simplemente es una cuestión constructiva, que yo necesito agarrarlo con la mano para poder girarlo. Pero digamos, la fuerza la puedo pensar como que está aplicada acá mismo. Entonces, esta fuerza, que es esta misma, por esta distancia, la distancia perpendicular al eje del cilindro, tiene que ser igual a la carga por la distancia esta, por la distancia por el radio del cilindro. ¿Lo ven? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ven que hasta ahora siempre usamos la misma fórmula, tanto en palancas como, no, no, bueno, en poleas no, pero digo, tanto en palancas como en torno, es la misma formulita, fuerza por distancias iguales, sumatoria de momentos igual a cero, lo que ya veníamos trabajando de antes. Entonces, acá tenemos un tornito, ¿eh? Y acá están algunas cosas para que no nos olvidemos. Esta es la distancia D, esta y esta no nos interesa en lo más mínimo. Las distancias paralelas al eje de simetría no nos importan. Nos importan las distancias perpendiculares al eje de simetría. Las distancias no son perpendiculares, pero digamos que están en direcciones perpendiculares. Bueno, mediante un torno cuyo radio es de 12 centímetros, este radio, y su manivela de 60, esta de acá, se levanta un balde que pesa 3,5 newtons. ¿Cuál va a ser la fuerza aplicada? 0,7 Entonces, newton. opa, este chico hace las cuentas mentales impresionantes, no sé. La fuerza, que es esta, por esta distancia, que esta distancia de acá es la manivela, 0,6 metros o 60 centímetros, si no otro también lo pongo en centímetros, no pasa nada, lo puedo dejar como 60 centímetros, va a ser P, perdón, la fuerza no la conozco, la fuerza es la que no conozco, la fuerza que no conozco por 60 centímetros va a ser 3,5 newton por el radio, que son 12 centímetros. Si quieren ponerlo en centímetros, lo ponen en centímetros, porque total se van a cancelar estas unidades. Entonces, la fuerza me va a quedar 3,5 por 0,12 dividido 0,6. 0,7 newton. Miércoles, que lo hiciste rápido la cuenta. Em, pero bueno, es eso, ¿no? Es como pensarlo como una especie de palanca también. Como que agarro todo esto y lo aplasto y me queda una palanca. Lo aplasto en esta dirección y me queda una palanca. Una cosa así, rara. Vamos con este otro. Deseo levantar un peso de 500 newtons mediante un torno. O sea que tengo la resistencia, puedo aplicar una fuerza de 25 newtons, tengo la fuerza y tengo el radio del cilindro. Si el cilindro mide 10 centímetros de radio, o sea que lo único que me falta es la longitud de la manivela, D. Esta es mi incógnita, porque todo lo demás es dato. La fuerza que voy a aplicar, 25 newtons, la resistencia y el radio, que el radio del cilindro se asocia con la resistencia.
Entonces despejo D y me queda que necesito una manivela de 2 metros. Está complicado, pero bueno. Eh, vamos a tener un tremenda manivela ahí. Es un problemita de fantasía. No creo que nadie vaya a manejar una manivela de 2 metros, ¿no? Bueno, llegamos con lo que es máquinas simples. Entonces, volvemos para atrás, hacemos un repasito de qué es lo que vimos. Como máquinas simples tenemos, entonces, las palancas, primero, segundo y tercer grado, dependiendo de dónde está el punto de apoyo con respecto a la resistencia y la potencia. Las poleitas que pueden ser fijas o móviles, ¿sí? Esta lo único que hacía era invertirme el sentido de la fuerza y esta lo que hace es dividirla a la mitad, la fuerza que yo tengo que, o sea, el peso, la resistencia, la fuerza que yo voy a tener que ejercer es la mitad. Los aparejos, el factorial, que la fuerza que yo voy a tener que hacer es la resistencia que quiero vencer dividido 2 veces la cantidad de poleas. Y el potencial era dividido 2 a la n, 2 elevado al número de poleas. Y la última máquina simple es el torno, ¿sí? Podemos pensarlo como una especie de palanca de primer grado, ¿sí? Donde el radio del cilindro sería la distancia a la que está la resistencia y el largo de la manivela sería la distancia a la que está la fuerza. O sea, el torno lo podemos asociar con las palancas y los aparejos vienen asociados a las poleas. Esto es lo más sencillo que vamos a ver. Lo que nos puede parecer es algún ejercicio donde combinamos dos. Mírenme, no sé si los descargué. Si me ahorro de descargarlos sería genial. ¿Cómo sería de inglés? A ver si hay alguno en la guía del ingreso. Acá no hay ninguno. A ver, pero vamos a agarrar alguno y voy a tratar de ver qué es lo que les estoy diciendo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podría pasar? Dos shifts. Vamos a cambiar un poquito el enunciado. Supongamos este que ya lo deben haber hecho, quiero leer, es uno de los que teníamos en el ingreso. Supongamos que acá, en vez de yo ponerles F2, yo les pusiera una polea fija, ¿sí? Vamos a ponerla fija. Entonces, ¿cómo sería la fuerza acá? Ya tenemos el resultado. La fuerza que va a hacerse F2 es dato acá. Vamos a modificarlo un poquito el problema. Vamos a suponer F1, F2 no es dato, así que vamos a decir, y vamos a simplificarlo un poco el problema. Vamos a poner esta de 1
Esta ya la tengo, 0,97. Vamos a cambiarlo. Lo estoy modificando con ustedes acá, porque quiero ver distintas posibilidades que haya. Supongamos que esto lo tapo, vamos a cambiar el enunciado y vamos a poner lo siguiente. Esto es 1 metro. Y esto de acá, vamos a ponerle 2 metros. Todo esto no le den bolilla. F1 800, este si quieren déjenlo, F1 850 newton, pero esto no le demos bolilla, por ahora. Las preguntas van a ser otras, ¿eh? Será la fuerza, el vector fuerza, que debo hacer en la polea para obtener el equilibrio. Vamos a olvidarnos también del peso de la palanca, para no hacerla tan complicada. Solo ese 425 newton. dibujo. Claro. Entonces yo voy a tener acá F1, que esta es le dejamos el valor de 850, listo, 850. Yo tengo 1 metro, acá tengo el punto de apoyo. Esto es 1 metro. Después acá tengo 2 metros. Y cuidado, porque yo la fuerza que tengo que hacer es hacia acá. Entonces yo me olvido por ahora. Me olvido de la polea. Momentáneamente la olvido, hago como que no existe. Entonces, si yo quiero hacer equilibrio acá, si este es el punto A, voy a tener sumatoria de momentos con respecto a me tiene que dar 0, ¿verdad? O sea, si quieren lo pensamos como polea, como lo vimos hoy, ¿cómo era? Esto es de 1, o sea que 850 por d1 tiene que ser igual a, ¿cuánto? Eh, F2 por 2 metros. O lo pensamos como lo veníamos pensando de antes, le ponemos un signo, por ejemplo, más o menos, no importa. Si me lo hace girar así, le pongo más. Entonces, veamos, F2 me lo hace girar así, ¿está bien? O más en el sentido antihorario, eso lo eligen ustedes. F1, esta me quedaría menos 850 newtons por 1 metro, más, porque esta me lo hace eh, F2 por 2 metros igual 0. Fíjense que en ambos casos da lo mismo, porque me va a quedar F2 por 2 metros igual a 850 newton por 1 metro. Esta ecuación que tengo acá es la misma que tengo acá, pensada desde el otro punto de vista, que era, eh, no sé, acá no hay una que se llame fuerza y otra. Bueno, sí, esta es P por D1 igual a F por D sub 2. ¿Se dan cuenta que esta ecuación que estuvimos viendo todo el día no sale ni más ni menos que hacer sumatoria de momentos igual a 0? No es que me la tengo que acordar de memoria. Bueno, llegamos a lo mismo en ambos casos. Entonces, F2 en módulo vale, bueno, acá de 1 la tengo acá, 2 metros, ¿no? Vamos a borrar y vamos a poner 2 metros. F2 va a valer 800, no, perdón, 1 metro. Por 1 metro. 850 newton por 1 metro dividido 2 metros. O sea que F2 vale 425 newton. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Sí, sí. Porque el peso de palanca era el doble. Ahora, yo ahí lo que calculé no fue la fuerza que tengo que hacer, es una polea fija, entonces la fuerza va a ser lo mismo. Pero cuidado porque F2 como fuerza son
425 newtons, y si yo pongo un sistema de referencia, por ejemplo, I positivo hacia arriba, 425 newtons en el versor J positivo. Pero la polea, F de la polea o F de la cuerda, como lo quieran llamar, ¿hacia dónde apunta? Yo estoy tirando hacia abajo, no hacia arriba. La fuerza que hago en la polea es hacia abajo. O sea, en este caso tan sencillo, donde nos da lo mismo, no nos da exactamente lo mismo, nos da negativo. Y esta es la respuesta correcta, porque la fuerza que yo estoy haciendo es en el sentido contrario. Si me dicen acá tengo un torno, bueno, también podría tener Si fuera una polea móvil, La mitad de la fuerza. exacto. Entonces, en ese caso, este resultado a mí siempre me importa. Pero para la fuerza de una polea móvil sería menos, porque cambia el signo, los 425 newton dividido 2, porque la polea móvil me lo divide por 2 en J. O sea que encima sería más chiquitita, sería menos 212,5 newtons en J. Si no me preguntan el signo, sí, pongo directamente 212. Si me lo preguntan como vector, tengo que poner el signo y el versor. Igual Y así también podrían poner un torno, sí. físicamente Por no se puede ejemplo, hacer, ¿no? Porque al tener la cuerda de la polea, ¿cómo hace fuerza negativa? a ver, no, sí, en este dibujo no se me ocurre cómo podríamos. Capaz que Pero ponerle un podría peso tener en el una polea F2 y móvil acá restarlo. arriba. ¿Cómo? Poner un Podría peso llegar. sobre F2. Claro, estoy pensando una polea móvil acá, una polea fija arriba y un aparejo, entre comillas, con una sola polea móvil. Pero sí, es más complicado. Hay algún dibujo, pero no lo encuentro ahora, con una polea móvil. Pero en general las poleas móviles son sería al revés, cuando yo tirase para arriba, ahí sería un poco más, más visual. Pero bueno, podrían que ponerme cualquier cosa en el extremo, o en otro lado también. Entonces yo primero lo que hago es hacer el dibujo y calcular la fuerza que necesito en el punto donde esté el objeto. Yo tengo que tener claro eso. Y después, dependiendo del objeto que tenga un torno, tenga un aparejo, tenga una polea, vemos qué es lo que tengo. Y ahí digo, bueno, la fuerza, la resistencia es tanto, o la fuerza es tanto, listo, hago la cuenta. Pero yo lo hago en dos pasos. En un paso, lo primero que hago, si yo tengo combinados dos cosas, en el primer paso, lo primero que hago es calcular la fuerza esta. Y esa fuerza es la que después uso para la máquina simple que yo agrego. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, primero me olvido que tengo una máquina simple ahí. Pienso en la fuerza que necesito ahí. Y después, una vez que ya tengo esa fuerza, bueno, ahora sí, volvemos a la máquina simple y esa va a ser la resistencia. Bueno, un poquito más breve, pero ¿se entendió más o menos el tema de máquinas simples? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Se entendió, profe. Sí, sí, ¿Se se entendió. entendió? Entonces lo dejo descansar. Esperen que Sí, se entendió. corto.